Hola, buenas noches. Reciba un cordial, afectuoso y especial saludo a todos los colegas que se conectan en esta noche vía Zoom en el Club de Lectura de la NIA 560. Hoy es 17 de agosto, son las 7 de la noche aquí en Bogotá y antes que nada les agradezco a las personas que están conectadas. Vamos a empezar a la lectura de la NIA 560, como lo decía antes de comenzar esta grabación, una NIA bastante corta, recién tiene 14 hojas, una NIA que hoy vamos a leer completa en esta hora que usted saca de su tiempo para leer la NIA 560. Empecemos. La NIA 560 habla de hechos Al posteriores. final de la era Obama llegaron más tragedias para la vida de Biden. Ya. De hechos posteriores o de hechos subsecuentes. Pero hay que hacer una aclaración aquí importante. Y es que los hechos posteriores tienen una visión contable y una visión del auditor. En esta noche solo vamos a ver la visión del auditor. Por supuesto que tiene muchísima relación con lo contable, pero esta norma va a hablar de la responsabilidad que tiene el auditor frente a los hechos posteriores. Ya, si un hecho requiere o no ajuste, ya si un hecho requiere o no requiere revelación, eso va a estar en la norma internacional de contabilidad 10 o en la sección correspondiente de la NIF para las pymes. Entonces, la NIA 560 le habla al auditor. Por supuesto que el auditor debe conocer la NIA, la norma de contabilidad correspondiente. Sin embargo, vamos a hablar solo lo que le corresponde al auditor. Y vamos a tener en cuenta tres momentos. Esta NIA se desarrolla en tres momentos en un lapso de tiempo. El primer momento de los hechos posteriores que requieren ajuste, por supuesto, sucede después de los estados financieros, después de que los estados financieros son emitidos o son cerrados los estados financieros y se dice, listo, ya se puede preparar la información, se puede reclasificar, lista para la aprobación, es el primer momento. Lo vamos a ver más adelante y Franci nos va a ayudar en esos términos de qué es fecha, qué es informe de auditoría, en qué fecha del año se da. Luego, entonces el primer momento es 31 de diciembre hasta cuando se aprueban los estados financieros. No sé cuántos meses pueden pasar en su país, pero de 31 de diciembre hasta algún mes del año, en ese momento es cuando el auditor es responsable. En un primer momento, ahí la norma le dice, señor auditor, usted tiene que hacer procedimientos porque pueden haber cosas que no estén ajustadas o que no estén correctas en esos estados financieros del año 2019, por poner una fecha. El segundo momento es cuando ya se aprueban los estados financieros, pero aún no se han publicado, aún no se han ido a un tercero. Y el tercer momento de un hecho posterior es cuando ya se publicó los estados financieros. Aquí quiero hacer una aclaración y es, ojo que el primer momento es donde le cabe al auditor responsabilidad. Él tiene que estar con los ojos bien abiertos para estar pendiente si sucede algo desde después del 31 de diciembre hasta la misma fecha del informe. Aquí tiene que poner una lupa y decir, ¿será que sucedió algo que afectó el año 2019 y que recién me entero después de los estados financieros, o sea, después de 31 de diciembre? Tiene que estar bien atento porque la norma dice, ahí es su responsabilidad, señor auditor, porque la responsabilidad va hasta la fecha del informe. Pero después, en un color diferente, en este color amarillo, no hay responsabilidad por parte del auditor. Él no es responsable de hacer procedimientos, de preguntar, de indagar. ¿Sucedió algo en este lapso de tiempo que afectó el año 2019? La responsabilidad de él solo está en el primer momento. En los otros momentos, él no es responsable de preguntar, de hacer procedimientos, de decir qué pasó con este cliente, qué pasó con esta demanda, qué pasó con este proyecto, que afecta a 2019, pero que todo esto sucede en 2020. Toda esta línea sucede en 2020. Sin embargo, hasta aquí y desde aquí, él es responsable.
Así que tengamos en cuenta esta gráfica que nos va a servir muchísimo para entender, para un mejor entendimiento sobre la norma y la responsabilidad del auditor. Así que voy a arrancar con la lectura. Solamente quiero mostrar esta gráfica. Listo. Y empiezo con la lectura de la NIA 560. Entonces vamos a ver si está en pantalla. Ahora está en pantalla. Subamos a la norma y empecemos. Entonces arranca diciendo la norma, esta norma internacional, párrafo 1, trata de la responsabilidad que tiene el auditor. Esto es bien importante. La responsabilidad del auditor. Ojo, esto no tiene que ver. ¿Cuándo ajusto los estados financieros, Daniel? No, creo que aquí tienes que leer NIC 10 y tienes que leer las normas que tratan sobre ajustes de estados financieros. Esta va a ser la mirada exclusiva del auditor. Y por eso esos momentos aplican solo para el auditor. Entonces, la responsabilidad que tiene el auditor que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre. Claro, lo que pasa después de 31 de diciembre, pero que afecta al año 2019, por ponerle una fecha. En una auditoría de estados financieros, hace una aclaración la norma enseguida y dice, mira, hay otra información que no es estados financieros y que está regulada por NIA 720, que ya fue revisada, que ya fue actualizada, que trata de otra información, como por ejemplo, informes de gestión, informes de control interno, informes de utilidades, todo esto que presenta la administración. Si hay algún tipo de hecho posterior en esa información, la NIA dice, no, eso no trata conmigo. Yo solo voy a tratar hechos posteriores que tengan que ver con estados financieros. Pero si hay un hecho posterior en otra información, no. Por favor, vaya a la NIA 720, que allá le van a dar mucha más información de qué sucede si hay un hecho posterior y afecta el informe de gestión, el informe de la junta, el informe de la utilidad que presenta la administración. Listo. Dicho esto, se arranca leyendo qué es un hecho posterior. Entonces, dice la norma, los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurren con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Otra vez, y lo que veíamos en la gráfica. Todo lo que vamos a tratar aquí pasó después de 31 de diciembre. 31 de diciembre, 12 de la noche. En ese momento empieza a correr lo que se llama un hecho posterior. Eso es lo que está diciendo la norma. Dice, muchos marcos de información financiera, aquí aprovecho para hacer una cuña que las NIAs no son exclusivamente para auditar las NIF plenas o completas. Las NIAs son para auditar cualquier marco de información financiera, llámese NIF pymes, NIF completas o cualquier otro marco. Hay personas que dicen, las NIAs, pero tengo que tener NIF plenas. No. NIAs para auditar cualquier marco de información financiera. Entonces dice, muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a tales hechos. Aquí hay un numeral y se refiere aquí a la NIC 10. Dichos marcos de información financiera suelen tratar dos tipos de hecho. Eso va a estar allá en NIC. Dice, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros o aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Entonces, para saber si un hecho estaba en 2019, existía en 2019, usted se enteró mucho después, es mejor que vaya a la NIC 10 y mire cómo es el tratamiento, si requiere o no requiere ajuste, allá le van a ayudar. O si el hecho surgió después de la fecha de los estados financieros. Eso quiere decir después de después de 31 de diciembre en 1 de enero. Este sí es el que nos interesa en la NIA 560. Luego dice la norma un párrafo que va a cambiar la historia de esta norma en dos. Dice, la NIA 700 explica que la fecha del informe de auditoría, la NIA 700 explica que la fecha del informe de auditoría informa al lector de que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones ocurridos hasta dicha fecha de los que el auditor tiene conocimiento. ¿Y esto por qué parte la historia en dos?
Porque este párrafo dice lo siguiente. Dice, mira, el auditor tiene una responsabilidad y su responsabilidad es el informe. Y aquí voy a plantar una línea. ¿Y cuál es la responsabilidad que explica esta NIA 700, que es la del informe? Dice, la responsabilidad de él es única y exclusiva hasta el momento en el que se presentan los informes. Después no se le puede endilgar, achacar o dar una responsabilidad al auditor y decir, ¿usted por qué no vio esto como hecho posterior? Si esto sucedió, sí, pero la responsabilidad, y aquí la NIA lo defiende, dice, su responsabilidad va de 1 de enero hasta la fecha en que presenta el informe, no después. Imagínese que fuese después, ¿no? Pues quedaría yo atado para toda la vida a los estados financieros. Imagínense que la norma dice, no, usted es siempre responsable de identificar hechos posteriores, siempre. Siempre es 10 años después, 20 años después, 30 años después, yo seguiré haciendo procedimientos porque pueden pasar hechos posteriores que me afectaron la historia hace 30 años. Pues por supuesto que no, no puede ser de esa manera. La NIA dice, no. Usted es responsable hasta informe de estados financieros. Después ya no le cabe responsabilidad. Y esto hay que aclararlo para defendernos correctamente. Luego arranca con la fecha de entrada en vigor, bueno, año 2019, presenta los dos objetivos y enseguida vamos a ver cuáles son los dos objetivos y luego las definiciones. Entonces dice, los objetivos, ¿cuáles son, Daniel? Dice, primero tiene que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos, mira, yo debo obtener evidencia, ¿sí? Suficiente y adecuada. ¿En cuáles momentos? Solo en un momento en el que soy responsable. Entonces dice la norma, entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Muy bien, este párrafo me está diciendo, Daniel, usted es responsable. Después de la fecha de los estados financieros, 31 de diciembre, hasta la fecha del informe. Hasta ahí usted es responsable. O sea, hasta ahí usted tiene que obtener evidencia suficiente y adecuada. Que si pasan cosas luego, bueno, la norma le va a decir cómo tratarlas, pero usted no es responsable. Y luego dice, y que requerían ajuste en los estados financieros o su revelación en estos sean reflejados adecuadamente en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Muy bien, este primer párrafo me acota mucho más, me señala mucho más que la responsabilidad es limitada, no es ilimitada, es limitada a ciertas fechas, a ciertos momentos. Y luego dice, pero si suceden otras cosas después de su informe, pues yo también le voy a dar instrucciones, dice la norma, dice, reaccionar adecuadamente ante los hechos que llegan a su conocimiento después de la fecha del informe. Nótese cómo dice, reaccionar adecuadamente. No dice obtener evidencia, no. Reaccionar adecuadamente. Daniel, si pasa algo después, no importa. Yo le voy a decir cómo hacer y cómo tratar las cosas. ¿Listo? Y que de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha, le podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría. Claro, ¿qué sucede? Si él conoce de 1 de enero hasta la presentación del informe, pues aquí él puede modificar, aquí él puede ajustar, aquí él puede aún mover, porque este es el informe. Y este es 31 de diciembre, 1 de enero. Si algo sucede entre ese lapso, pues él puede hacer cosas. Le puede decir a la administración, mira, aún no hemos aprobado estados financieros, aún no está mi informe. Se pueden hacer algún tipo de ajuste. Pero ya lo que sucede después de informe ya es bastante complicado. Después de aprobación y después de informe es muy complejo. Entonces la norma dice, yo le voy a decir cómo reaccionar, le voy a orientar qué hacer, que si usted hubiese conocido algún hecho que pasó 3 años después, imaginemos aquí 3 años después, pero si los hubiese conocido aquí, en 2020 o en 2019, pues usted verá otro informe. Yo le voy a ayudar. Le voy a ayudar. Listo. Bien, las definiciones son bien cortas.
aquí están las definiciones. Y nuestra colega Franci nos va a ayudar en la lectura de este párrafo 5. Franci, adelante, puedes abrir el micrófono, por favor, puedes abrir la cámara si así lo tienes a bien. Claro que sí. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Franci. Daniel, muchas gracias por la invitación. Pues aquí vamos a romper un poquito el hielo, como lo dijiste al principio. Yo tampoco soy experta en NIA, como lo es Daniel, realmente, pero digamos que he hecho como una aproximación con Daniel, pues quiero hacer cosas diferentes. Entonces, ¿no? Para agradecerte, Daniel, entonces vamos con las definiciones de nuestra NIA 560, en nuestro punto 5, y dice, a efectos de la NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Literal A, fecha de los estados financieros, que quiere decir que es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Para nuestro caso, pues es a 31 de diciembre, muy seguramente para muchos países va a ser lo mismo. Sin embargo, pues las compañías se toman de 1 o 2 meses siguientes para hacer un tipo de ajustes o reclasificaciones o facturitas que no llegan a tiempo, información que no llega a tiempo a 31 de diciembre, sino que, digamos, las compañías se toman eso, lo que estoy diciendo, un enero, un febrero, para hacer como ese cierre de información, pero pues obviamente todo bajo a 31 de diciembre, ¿cierto? Eso sería como en ese literal. En el literal B, fecha de aprobación de los estados financieros, fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, y en las que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad sobre ello. Entonces, pues aquí se está diciendo que la administración asume esa responsabilidad, ¿cierto? Correcto. En nuestro caso, señor. No, que muy bien, Franci, Sí. y es verdad, la fecha de aprobación o la fecha de cierre, eso depende de cada organización. Francia ha dicho algo muy interesante y Francia, al contrario, gracias por la participación, y es que la fecha de cierre en teoría debería ser 31 de diciembre, pero muchas organizaciones se toman no sé cuánto tiempo, 1 o 2 meses, ha dicho Franci, para hacer los ajustes, para recibir facturas, para hacer un sinnúmero de elementos administrativos. Así que cuando la norma dice fecha de los estados financieros, está partiendo que es 31 de diciembre, pero también es consciente de que no es que el 1 de enero se cierren los estados financieros. No, no, las organizaciones no es así. Y como lo ha dicho Franci, la fecha de aprobación es la fecha en que se terminan en una asamblea o en una junta, ¿cierto? Una junta, sí, así es. Se terminan Es donde aprobando los también, estados financieros. Adelante, adelante, Franci. exacto. Entonces, digamos que aquí en Colombia, pues, estamos sometidos, pues, bajo bajo la junta o asamblea, ¿cierto? Pero, pues, obviamente cada país, y sabemos que en este momento nos están acompañando personas de varios países, no sé, y si nos gustaría que nos escribieran por el chat o, pues, que abrieran sus micrófonos para ver cuál es como su ente mayor que aprueba, pues, este cierre de estados financieros, ¿cierto? Y cuáles son las reglas. Eso también depende de las reglas de cada país. Así es, así es. Muchísimas gracias, Francis. Sí, sería muy bueno saber, eso depende de cada empresa. Si la empresa tiene un gobierno corporativo, una asamblea, una junta, una administración. Y también ver y que alguien nos compartiera en el chat esa fecha de aprobación, ¿cuándo es? No en época de pandemia, pero normalmente cuando la autoridad, una superintendencia o cualquier regulador le dice, señor, usted debe aprobar los estados financieros a más tardar en esta fecha. Si alguien nos quisiera escribir, sería excelente. Alex dice, Aquí. es importante considerar que hay empresas con periodos especiales, como por ejemplo interanuales. Es correcto. Y eso depende de muchísimos factores, ¿no? Primero, la estructura de la empresa, quién aprueba, y la fecha también depende de tantísimos factores. ¿Listo? Daniel, nosotros tenemos hasta el 31 de marzo, ¿no? En Colombia. En Colombia hasta el 31 de marzo y hay una orden, muy bien. Laura dice, corte abril, realizar asamblea. Gracias a Laura. Luis Estuardo dice, mira, normalmente las aprobaciones en Honduras se hacen en el mes de abril o mayo. Mira qué diferente la cosa. Nuestra colega Dino en Venezuela dice, 3 meses después del cierre del ejercicio. Sí.
Entonces, aquí la fecha de aprobación mal haría la norma. Alex, al decirnos, es el 31 de diciembre, aunque a nosotros nos suene natural. Hay muchos países que tienen esos periodos interanuales, estos periodos especiales, y cada país tiene definido su fecha de corte. Entonces, aquí hay una guía, que es la guía A2. Vamos a leerla antes de que Franci pueda continuar con su lectura. Entonces, primero la guía 1, que no sé en qué momento se pasó, y dice, si los estados financieros son auditados con posterioridad, ya sé qué va a decir aquí la norma. Aquí va a decir lo siguiente. Dice, va a aclarar y va a decir, ojo, esto que estamos hablando de hechos posteriores son temas meramente y exclusivamente contables que afectan a estados financieros. Y hace la aclaración, mira, hay otras cosas, otros hechos que no afectan a los estados financieros, sino afectan informes, afectan otro tipo de información. La norma quiere hacer una claridad tremenda y decir, mira, no se vaya a confundir este hecho posterior solo de estado financiero, no de otro tipo de informe, no de otro tipo de informe. Gasta un párrafo bastante extenso en aclarar eso. Y luego dice, en el A2, para la fecha de aprobación, hace una tremenda aclaración, mira todo ese montón de renglones, y dice, mira, en algunos países o jurisdicciones, como se diría en un lenguaje de norma, en algunos países las disposiciones legales o reglamentarias identifican a las personas. Entonces, primero, las normas de cada país dicen quién debe aprobar los estados financieros, quién tiene la responsabilidad de aprobar los estados financieros. Que si son los accionistas, que si es, depende de cada empresa. Pero da una aclaración, dice, puede ser que su país tenga dos fechas de aprobación, y esto es muy extraño, y es que el país pueda tener una primera fecha, por ejemplo, por una administración, y una segunda fecha por una asamblea. Suena muy extraño, pero la norma dice, mira, si eso sucede, tome solo la primera fecha. Esa es la fecha de aprobación. Aprobación. Entonces, continúo leyendo que tienen la responsabilidad de cumplir, que se han preparado con todos los estados financieros que componen, aquí, que se han preparado todos los estados financieros que componen los estados financieros. Los estados que componen los estados financieros, incluye las notas explicativas, etc. En otros países, las disposiciones reglamentarias no prescriben el proceso de aprobación. Entiende que la norma va a más de 120 países y hay países con regulaciones muy extrañas y otros países que son normales. Entonces, la norma tiene que cubrir todos esos elementos y decir, mira, la fecha de aprobación puede ser la fecha en que la asamblea aprobó, pero si tiene que ir por otra junta de aprobación, pues es el primer momento. Es lo que está aclarando la norma frente a esa fecha de aprobación. Listo. Entonces, volvamos a las definiciones que están en el párrafo 5. Listo, Francia. Ahora viene la definición del literal C. Adelante. Fecha del informe de auditoría, que es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. Entonces aquí básicamente lo que dice generalmente la fecha de aprobación es la misma de la fecha del informe de auditoría. Es la que se presenta en el mismo momento. Para nosotros es esa, lo que dice en esta NIA. Tiene toda la razón. Aquí también nos dice María Isabel y Ezequiel desde Bolivia, dice, generalmente son 90 días o 3 meses después. Y en Ecuador dice que es el 30 de abril. O sea que esto está muy bueno recoger estas experiencias porque cada país es diferente. Diferente, súper diferente. Así es. Entonces, ¿qué dice lo que ha leído Francia? El C dice la fecha del informe. Generalmente los estados financieros se aprueban en el mismo momento en que se aprueba el informe. Generalmente. Esto se da en un mismo día. En un mismo día. Se aprueban estados financieros y se aprueba el informe. Sin embargo, como Franci lo ha leído, bueno, pues tienen que estar separados porque algunos países pueden ser que no, que se aprueben primero estados financieros y al día siguiente se emita el informe. Generalmente es el mismo día. Hay una guía, es la A3. Vamos a ver qué dice esta A3 frente a la fecha del informe del auditor. Dice, la fecha del informe de auditoría no puede ser anterior a la fecha
en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los estados financieros, incluida la evidencia que se hayan preparado todos los estados que componen los estados financieros, incluidas las notas explicativas. Básicamente la norma me está diciendo, mira, Daniel, usted en su fecha de informe está diciendo, hasta aquí obtuve evidencia suficiente adecuada. No puede pasar esto, mira, Franci y los demás compañeros, no pudiera pasar que un papel de trabajo, esté fechado, por decir algo, 2 de mayo. 2 de mayo 2020. Y el informe esté 30 de marzo de 2020. 30 de marzo. Claro, la norma está diciendo y está aclarando lo siguiente. Está diciendo, bueno, pues Daniel, esa fecha del informe de auditoría no puede ser posterior. Esto no puede ser, perdón, anterior. O sea, esto no puede pasar nunca. Porque si el papel de trabajo del año 2019, estamos hablando, del año 2019, usted lo hizo el 20 de mayo del año 2020, ¿sí? Para obtener evidencia 2019, y su informe lo emite el 30 o el 20 de marzo del año 2020, pues ahí hay una desconexión. ¿Cómo así? Usted está obteniendo evidencia hasta el 2 de mayo o hasta el 20 de mayo y está emitiendo su opinión mucho más antes. No tiene sentido. Carece eso de sentido. Eso es lo que está diciendo la norma. Ojo con la fecha del informe, esos papeles de trabajo. Si emite en marzo su informe, sus papeles de trabajo deben estar pues con fecha anterior a marzo. Deben estar en enero, en febrero o en los primeros días de marzo. Listo, listo, listo. Muchas gracias. Eso es lo que dice la norma. Vamos a regresar. Dice Gabriela, en Ecuador hasta el 30 de abril. Ah, bajo la superintendencia de compañías. Muy bien, Gabriela. Y nuestro amigo Nelson dice, en Venezuela en muchos casos se coloca la fecha en que se termina el trabajo de campo en la fecha del informe. Eso está bien, Nelson, está bien. La fecha en que termina el trabajo de campo esa es la fecha del informe. Sin embargo, la norma dice, puede ser la misma, pero no puede ser antes el informe y luego después la fecha de terminación del trabajo de campo. Muchas gracias, Nelson, y a todos los que participan. Listo. Y luego el D, por favor, Francia. Fecha de publicación de los estados financieros, que es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se pone a disposición de terceros. En este caso, digamos que puede ser nuestra superintendencia de sociedades, cuando ya se conoce y generalmente cuando damos a conocer ya estos informes o este informe ya a las autoridades competentes, en este caso nuestra superintendencia. Pues ya en cada país habrá una autoridad competente. Y más o menos sería entre 1 o 2 semanas a fecha de aprobación. Sí, así es. Y es buena la aclaración porque la fecha de publicación generalmente, la misma norma lo va a aclarar luego. Dice, generalmente la fecha de publicación es cuando se dispone a terceros, pero generalmente esos terceros son las autoridades competentes. Ponen una fecha y entonces esa fecha de publicación, porque muchos lo confunden, esa fecha de publicación es la fecha de publicación en Internet, también puede ser, pero la norma aclara y dice, esa fecha de publicación de los estados financieros es cuando sale la información a un tercero, generalmente una autoridad. Esa es la fecha de publicación. Y es más, tiene 2 guías. Me sorprende, estos 3 renglones tienen 2 guías para algo que al parecer no tiene mayor explicación, pero sí se necesita una explicación. Entonces dice fecha de publicación de los estados financieros. Dice la fecha en que se publican los estados financieros depende generalmente del entorno de la regulación, claro. Depende de las leyes, porque hay fechas de reportes que se deben cumplir. En algunas circunstancias, la fecha de publicación de los estados financieros puede ser la fecha en que se presentan ante la autoridad reguladora, ante las superintendencias o las autoridades o los ministerios o las entidades reguladoras. Esa es la fecha de publicación generalmente. Porque, Daniel, es que, mire, se aprobaron los estados financieros y se publicaron en la cartelera de la empresa. También puede ser, pero la norma aclara y dice, ojo, la fecha de publicación es la fecha en que sale a un tercero. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces aquí da una aclaración sobre las entidades del sector público y dice,
mira, las fechas de publicación en el sector público es cuando van al Congreso de la República. Bueno, o a la autoridad competente, a las contralorías o a los ministerios públicos, dependiendo de cada país. Pero ahí hay una consideración. Y esto me da pie para aclarar otra cosa, es que las NIAs también sirven, ojo, para auditar empresas del gobierno, porque va a haber en todas las normas, van a existir guías de cómo auditar las empresas del gobierno. Si bien es cierto, hay normas de auditoría específicas, pero los auditores que trabajan en el sector público pueden utilizar las NIAs como su referencia. Hemos aclarado algo, las NIAs son para cualquier marco, no solamente NIF, para cualquier marco. Muy bien, eso dice A4 y A5. Bueno. Y luego la última definición, que es literal, aquí estamos. Literal E. Adelante, por favor, Francis. Hechos posteriores al cierre son todos estos hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Entonces, pues aquí tenemos varias cosas que está entre el 31 de diciembre y en Colombia hasta el 31 de marzo. Ahí el auditor sí o sí tiene responsabilidad. Después del informe, pues obviamente van a cambiar las cosas, porque pues ya aquí al momento de hacer nosotros ese cierre, ¿verdad? Entonces salió un ajuste, una reclasificación, esos hechos posteriores y ya justamente ya nosotros lo hemos reportado ante nuestra superintendencia. Entonces la norma también nos va a ayudar qué va a pasar en esos casos. Entonces, uno es entre el 31 de diciembre y hasta marzo, y después de que ya se cierra es como ese informe, ya entregamos nuestro informe de auditoría después de ese 31 de marzo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Así es. Pues, Francis, muchísimas gracias, muy amable por los comentarios y que esto también sirva de referente para que los demás colegas abran su micrófono y participen. Yo te quiero agradecer especialmente por la lectura de esto. No es fácil, hay personas que dicen, no, aquí hay gente que sabe muchísimo, ¿será que lo que yo voy a decir es demasiado simple? Para nada, para nada. No, hay que hacerlo, Daniel, muchas gracias. Y también esto es una motivación para todos nuestros colegas, todas las personas que están aquí siguiendo a Daniel. Realmente aquí se aprende muchísimo, entonces nada, pues, por algo se comienza. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, por favor, no te vayas a desconectar y aquí seguimos. Aquí sigo. Bueno, perfecto. Claro. Muchas gracias. Entonces, como lo mencionábamos, esos hechos posteriores tienen una responsabilidad del auditor y es hasta antes del informe. Y aquí hay una pregunta en el chat y qué bueno que se pregunte Freddy. Freddy dice, ¿acaso la fecha de aprobación no es la misma fecha de publicación? No, estas son diferentes. La fecha de publicación y la de aprobación son diferentes. La fecha de aprobación es cuando la asamblea o el gobierno corporativo o quien deba aprobarlos, los aprueba. Y generalmente la fecha de publicación es cuando sale a un tercero esa información. O sea, como lo leemos en la guía, a una autoridad. Claro, sabe que aquí puede pasar hasta un día nada más, un día. ¿Qué quiere decir? Que esto, imaginemos que sea el 15 de abril, fecha de aprobación. Y luego la fecha de publicación, entonces la superintendencia, la autoridad, la reguladora, le dice, no, a todas las sociedades deben publicar sus estados financieros el 16 de abril. Ah, claro. Entonces pasa un día nada más entre la aprobación y publicación. Generalmente pasa una semana, 2 semanas, hasta un mes, pero puede ser un día. El mismo día no creo, o no he visto ese ejemplo, pero generalmente puede pasar un mes. Esa es la respuesta a nuestro amigo Freddy. Muchas gracias. Listo. Entonces empecemos con los requerimientos. Los requerimientos son 3 y los 3 van en una línea de tiempo. La primera, a la que el auditor debe ponerle muchísima atención porque ahí sí es responsable. ¿Qué sucede, Daniel? Si hay si hay hechos que ocurren entre 1 de enero y la fecha en que se presenta el informe.
toda la responsabilidad para el auditor. Se le da una orden, aplicará. No es puede aplicar, no, aplicará procedimientos de auditoría. ¿Para qué? Para obtener evidencia suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos. Claro, cuando leo aquí, yo digo, oye, Nia, qué bueno que me digas cuáles son los procedimientos que yo debo hacer porque ahí sí soy responsable. La Nia me dice, espéreme, en el párrafo 7 le voy a dar los procedimientos que usted va a hacer. Sin embargo, aquí me dice, haga los procedimientos, identifique los hechos, porque usted es responsable hasta la fecha del informe, así que aquí le cabe toda la responsabilidad. Dice la norma. Sin embargo, no se espera que el auditor aplique procedimientos de auditoría adicionales con respecto a cuestiones, vamos a ver qué dice más abajo, sobre las que los procedimientos de auditoría previamente han proporcionado conclusiones satisfactorias. Ah, muy bien. La norma me está diciendo, no es que rehaga una auditoría, ¿no? Si usted ya obtuvo evidencia de una cifra en 2019, no es que haga y haga procedimientos. No, la norma dice, si usted ya hizo procedimientos de auditoría, ya terminó su proceso auditor, pues no es necesario que rehaga la auditoría. No, no, no. Que esté pendiente, que esté atento a los hechos posteriores, no a todas las cuentas y a todas las transacciones. Y luego el párrafo 7, que es el que veo más práctico de esta norma, dice, aquí le voy a dar 3 procedimientos que usted puede realizar. ¿Cuáles son? Y esto es una muy buena recomendación. Dice, el auditor aplicará los procedimientos que el apartado 6 requiere. Procedimientos que ni siquiera menciona, ¿no? Pero aquí dice, aplicará los procedimientos que requiere. Listo. De modo que cubran el periodo comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe. Listo. O la fecha más cercana a esta última. El auditor tendrá en cuenta la valoración del riesgo. Aquí le está diciendo, pues Daniel, tenga en cuenta sus antecedentes en la auditoría, que si hay alguna cuenta que se mueve con mucha facilidad, que es muy volátil, que hay muchísimas transacciones y son diarias, pues tenga en cuenta que esas transacciones cierra 31 de diciembre y pueden sus documentos, sus facturas llegar después. Así que también observe a las que usted dice, y esta cuenta todos los días tiene movimiento. Y además las facturas llegan 5 y 10 días después o los soportes llegan 5 y 10 días después. Entonces la norma dice, pues tengan en cuenta esos también para echarle un ojo en enero, en febrero y en marzo. O en abril. Y menciona los procedimientos, por fin los menciona. Y dice lo siguiente, procedimientos que incluirán los siguientes. La obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecida por la dirección para garantizar que se identifique. Entonces, lo primero es como que mire a ver si la dirección hace algún tipo de procedimiento administrativo para identificar cuáles son hechos posteriores. Algunas administraciones son muy rigurosas y sí tienen procedimientos para identificar lo que llegan los siguientes días después del 31 de diciembre y que afectan 2019. Y los identifican y los clasifican y los contabilizan en 2019. Pero otras no son tan rigurosas. Entonces la norma dice, pues pregúntenles a ver si la administración hace algún tipo de procedimientos. 2, entrevístelos. Creo que esta es la mejor manera. Eso sí, deje esa entrevista documentada. El B dice, pues Daniel, entrevístelos. Y en esa entrevista hágales una pregunta muy sencilla. ¿Han ocurrido hechos posteriores al cierre? Y tiene razón la norma. Ese es uno de los procedimientos. Es decir, la indagación ante la dirección y cuando corresponda ante los responsables del gobierno corporativo, si han o no ocurrido. Me parece muy bueno que la norma me diga, bueno, espere, antes de que se desgaste y mire todo lo que pasó, el primero, el 2, el 3, el 4, hasta su día de informe, con lupa, antes de que mire esto, pues pregúntenle a la administración. Y luego dice, pues lea también las actas, mi amigo. Pues ahí puede haber información. Claro, y las actas, por supuesto, después del 31 de diciembre, ahí se pueden tratar algunas otras cosas. Y lea estados financieros si hay intermedios, estados financieros si se presentan después de 1 de enero o en algún otro periodo que le pueda dar pistas. Pero realmente aquí lo que me gusta de la norma es esto. Pues un primer procedimiento, el más básico, antes de que empiece usted a buscar, es preguntarle a la administración.
y decirle, ¿hay o no hechos posteriores? Hay varias guías aquí identificadas, A9 y A10. Bajemos a ver qué nos dice esas guías antes de continuar con la lectura de la norma. Entonces, vamos a ver qué dicen estas guías. A8, ok, A8, A9, A10. Entonces dice, Daniel, aparte de lo que dice el apartado 7 o el párrafo 7, que es la realización de los procedimientos, aquí le voy a dar otros, aparte de preguntarles, lea los presupuestos, lea los pronósticos, lea los otros informes, ahí pueden haber pistas de información que pasó en 2020, pero que debió contabilizarse, ajustarse, modificarse en el año 2019. Hable con los abogados, porque una de las cosas que pueden tener movimiento son los litigios y las reclamaciones. Pregunten los abogados si creen o tienen evidencia que en los primeros meses del año va a haber algún movimiento de lo que está contabilizado el año pasado. Y otro instrumento fundamental son las manifestaciones escritas. Pida una confirmación. Pida en su carta de gerencia o en la carta de manifestaciones escritas de la NIE 580 que le digan si sí o no tienen hechos posteriores. Entonces, los procedimientos, claro, consisten en buscar, en verificar, pero hay procedimientos un poco más básicos, que es lea las actas, hable con la administración, hable con los abogados y pida algún tipo de confirmación escrita o en este caso manifestación escrita en esa carta. Inclúyale un párrafo que diga que si hay o no hechos posteriores que por favor nos confirmen, ¿sí? Para hacer esos tipos de procedimientos. Entonces dice sobre la indagación. Dice, a la hora de indagar ante la dirección, o sea, a la hora de entrevistar, y cuando proceda ante los responsables del gobierno corporativo sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar los estados financieros, el auditor puede indagar la situación actual de partidas que se hayan contabilizado basándose en datos preliminares no concluyentes y hacer indagaciones específicas sobre las siguientes cuestiones. Y aquí hay un menú de cosas que son muy volátiles y que pueden cambiar en los primeros meses. Y la norma los menciona. Dicen, bueno, pregúnteles a ver si ha habido nuevos préstamos o si hay algún tipo de préstamo que debió reconocerse el año pasado. Mire a ver si hay alguna venta, ojo, que debió afectar el año pasado. Mire a ver si, por favor, hay aumentos de capital o si emitieron acciones o emitieron algún tipo de instrumentos. Bueno, puede ser, esto ya es un poco sofisticado. Si la administración ha incautado algún activo, bueno, también es muy sofisticado, pero este sí me parece muy bueno. Si ha habido algún acontecimiento relativo a las contingencias, yo diría que mis básicos son estos. Las cuentas que tienen más movimiento. Si hay préstamos, sí hay nuevos préstamos. Si hay nuevas ventas, muy bien, me gusta. Si hay movimiento con los procesos jurídicos. Si se ha realizado o se tiene previsto algún ajuste inusual. Bueno, también preguntarlo. Si hay algún tipo de ajuste, yo lo preguntaría y también haría algún tipo de procedimiento sobre los ajustes que pasaron en enero y en febrero que afectaron 2019. Si se ha producido, es probable que se produzcan hechos que cuestionen la adecuación de las políticas. Si ha pasado algo, no es inusual también, si ha pasado algo que afecte las políticas, o sea, si hay una contabilización, un reconocimiento, que usted diga, mira, esto lo hicieron en enero, pero esto está contrario a las políticas que ellos dicen. No, está absolutamente contrario. Entonces, claro que también hay ingresos, claro que también hay activos, y sobre todo, la NIE no lo menciona y me extraña eso, hay una cuenta que es muy susceptible y son las cuentas por cobrar o los clientes. Pueden haber clientes que estén contabilizados en 2019 como clientes y que en 2020, 2 de enero, llegue la noticia. 3 de enero o un día antes del dictamen o de la aprobación de los estados financieros, llega la noticia que ese cliente se quebró, que no pudimos
cobrarle y que esos $500,000 que están contabilizados en el activo, como una cuenta por cobrar, como un derecho que tenemos sobre esto, no lo vamos a poder cobrar. Típico hecho posterior que me extraña que no esté aquí, que no esté en este menú que presenta la norma. Listo. Y pues recomienda la lectura de las actas, está bien. Dice, aunque estén en borrador, dice la norma. Ah, bueno, buen punto. Gracias, Norma, por darme esa recomendación. Entonces, yo llego a la conclusión en este primer momento que el auditor es responsable y que él debe empezar a buscar información de hechos que pueden considerarse posteriores. Y aquí, como es responsable, aún se pueden hacer cosas. ¿Y por qué se pueden hacer cosas? Porque no se han presentado el informe. Porque es hasta la presentación del informe. El párrafo 9, bueno, falta leer el párrafo 8, luego de leer las actas. Si como consecuencia de la aplicación de los procedimientos aplicados según lo requerido en el apartado 6 y 7, o sea, los procedimientos, las actas, las entrevistas, listo. El auditor identifica hechos que requieren ajuste en los estados financieros o su revelación, determinará si cada uno de dichos hechos se ha reflejado en los estados financieros adecuadamente de conformidad con el marco. Entonces, ¿qué puede pasar en esa búsqueda de información en enero, febrero y marzo? Yo puedo encontrar cosas y esas cosas, si son hechos posteriores, requieren ajuste. Bueno, hay que identificar si requieren un ajuste. Pero aún se pueden hacer cosas porque es que yo no he presentado mi informe. Y como no he presentado mi informe, yo puedo ajustar mi informe. Y yo puedo cambiar mi informe si no se hacen los ajustes. Imaginemos que sí, que encuentre una cuenta que en 2020 pues debía estar en cero porque se declaró en quiebra ese cliente. Pero si yo miro hacia atrás y miro 2019 que estoy a punto de dictaminar, pues tiene ese saldo de $500,000. Pues ese hecho requiere ajuste. Tengo que hablar con la administración. Tengo que decirle, por favor, ajusten esos $500,000. No lo sabíamos, pero ahora lo sabemos, ajustenlos. Si sí o no ajustan, aún yo tengo un margen de maniobra porque yo no he presentado mi informe. Entonces, eso es lo que va a decir los siguientes párrafos. Listo. El párrafo 9 va a decir, pida una confirmación escrita. Una carta, en esa carta que se envía al finalizar de la auditoría, pídale por favor que confirmen si sí o no han ocurrido hechos y si los han ajustado o los han revelado. Por favor, necesitamos más información. Listo. Y luego viene una serie de acontecimientos. Son acontecimientos, perdón que lo llame, trágicos, porque ya se puede hacer muy poco en los estados financieros. En este momento, claro, yo puedo hacer cosas, si me entero de cosas puedo maniobrarlas, pero si algo me entero de aquí en adelante, va a ser bastante difícil. Muy difícil porque ya tengo un informe presentado y aprobado y unos estados financieros presentados y aprobados. Mire lo que va a decir la norma a continuación para esos dos momentos bastante complicados. Aquí estamos. Entonces, el primer momento, haga procedimientos. Si puede cambiar el informe, si no se hacen los ajustes, si hay algo que requiera reclasificación, puede hacerlo. Luego viene el segundo momento. ¿Qué pasa cuando un día después de aprobados los estados financieros llega a su conocimiento, después del informe, pero antes de la publicación, ciertos hechos? Entonces la norma comienza aclarándome lo siguiente, lo que vimos muy al principio de este club de lectura, y es que el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría. Ya como se aprobó, se aprobó. Ya yo cumplí con mi responsabilidad, estuve muy pendiente hasta el mismísimo día del informe de ver si hay cosas que requerían ajuste. Muy pendiente. Pero un día después me enteré. Ah, muy bien.
Una cosa diferente es hacer procedimientos y otra cosa diferente es enterarse. Mira lo que dice la norma. Dice, usted no tiene responsabilidad, pero, pero no utiliza la palabra sin embargo, si después de la fecha del informe, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, que puede ser un día, aprobado, al siguiente día publicado, si después llega a su conocimiento, o sea, usted se entera. Entonces, si se entera, usted sí tiene que hacer cosas. Pero usted no tiene la obligación de buscar información después de aprobada los estados financieros. No la tiene. Si lo quiere hacer, es voluntario, pero no tiene la obligación. Entonces, imaginemos que sí, se aprobaron los estados financieros y llega a la historia del ejemplo que estamos viendo. Un día después, nos dicen el cliente más importante, el que nos debe $500,000 y que están en los estados financieros esos $500,000, no nos va a pagar. Se declaró en quiebra, salieron del país y ese dinero no se va a pagar. ¿Cuándo se entera? Después del informe, dice posterioridad del informe. Entonces la norma le dice, aquí le voy a dar 3 pasos para que siga, pero con mucho rigor. Hable con la administración, es lo primero que dice. Mire si esos estados financieros requieren ajuste o no requieren ajuste. Y pregúntele a la administración cómo va a tratar la cuestión en los estados financieros. Claro, hablo, me doy cuenta que sí requieren ajuste. Enseguida, al día siguiente de la asamblea, de la aprobación de los estados financieros, digo, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a ajustarlos? ¿Qué van a hacer? Me encantaría enterarme de esto. Y aquí la norma dice, pues estamos ante 2 escenarios. Yo quiero pasar a la presentación, que es mucho más fácil. Estamos ante 2 escenarios. El primer escenario, es si la administración ajusta los estados financieros. Y el segundo escenario es si no ajusta los estados financieros. Entonces llego yo, me reúno, listo, me doy cuenta que sí requieren ajustes. Les pregunto, ¿cómo van a hacerlo? Y ellos pueden tomar 2 decisiones. Daniel, ¿sí vamos a ajustar los estados financieros? O Daniel, no vamos a ajustar los estados financieros. Entonces en este caso es sí. Si ajustan los estados financieros, pues usted esté muy pendiente de la incorporación a la provisión, como dice un colega en el chat, muy bien, que esté pendiente ahí, Ezequiel, a cómo tratan eso, a cómo ajustan, a cómo mueven los estados financieros, cómo los abren, cómo los aprueban nuevamente, porque ya no van a tener un cliente de $50,000. Y en este caso, la norma le dice, pues, proporcione un nuevo informe. Claro, cambió la información, ellos ajustaron, en este caso, ¿no? Donde la vida es bella, donde ellos dicen, sí, nos equivocamos, o no conocíamos de este hecho, pero sí tenemos toda la voluntad, somos respetuosos de la auditoría y vamos a ajustarlo. Entonces ahí, ¿qué se requiere? Dar un nuevo informe. Algunos países no permiten que el auditor dé un nuevo informe, entonces modifica el informe anterior e introdúzcale estos elementos. Pero aquí es cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van bien es cuando la administración dice, mire Daniel, ya esos estados financieros se aprobaron, ayer fue la reunión, ayer los aprobamos, ya no podemos hacer nada. Daniel, no vamos a reconocer ese deterioro. Ese cliente va a estar ahí por $500,000 y el siguiente año lo vamos a hacer. Aquí la cosa es complicada porque cuando no, cuando ellos dicen no vamos a modificar los estados financieros, entonces la norma empieza a dar varias recomendaciones. Dice, pues si todavía no ha entregado el informe, y esto es extraño porque, pero si ya se aprobaron, si ayer se aprobaron, claro que yo ya entregué la norma, ya entregué mi informe. Yo entregué mi informe, pero la norma dice, pues puede ser que usted se haya quedado con el informe. Sí, ayer fue aprobado, pero usted se quedó con el informe. Cambie la opinión y dé una opinión con salvedades o negativa o la opinión que deba dar. Pero generalmente no, pues uno celebra la aprobación de los estados financieros y entrega ahí mismo, inmediatamente entrega
su informe. Pero la norma como que me dice, bueno, lo intenté, usted ya lo había entregado. Entonces, si usted ya lo entregó, esos informes, entonces usted va a hacer lo siguiente. Como ellos no van a modificar, usted les va a decir lo siguiente, una obligación bastante fuerte. Miren lo que dice. Si el informe de auditoría ya se hubiese entregado, el auditor notificará a la dirección. ¿Qué va a notificar? Va a notificar lo siguiente. Le va a decir a la administración, mira, ustedes deben modificar, pero ya me dijeron que no quieren modificar, que no lo van a hacer. Pues yo les voy a decir que voy a tratar de que personas confíen en mi informe. De que todo el que reciba mi informe y por supuesto sus estados financieros, pues voy a decirles a ellos que no, que eso no es cierto. Que voy a decirle a esa superintendencia, a esa autoridad que recibe los estados financieros que no se confíen porque esos $500,000 que están ahí no se van a recibir. Y todo esto es muy complicado porque, nótese, la idea es que la administración modifique, pero si no modifica, empieza una serie de comunicaciones para todos los que vayan a recibir el informe. Yo le pregunto, ¿y quién va a recibir el informe? Usted tendría que hacer una comunicación a los que fuesen a recibir ese informe y esos estados financieros mal, porque no ajustaron, y que les diga, voy a tratar de evitar, así es la norma, de que se confíe en mi informe y en sus estados financieros. Compleja esta situación. Ahora, yo que le digo a los auditores, mira, es el momento número 2. No se han publicado, se van a publicar. Aún se pueden hacer cosas. Acuerden, corten por lo sano, apruébenlos nuevamente, hagan los ajustes y aprueben nuevamente estados financieros y el auditor emite nuevamente un informe. Y aún no se ha conocido por terceros. Es momento. Ya en el tercer momento ya no hay nada que hacer. Entonces, vamos a ver qué dice la norma al respecto. La norma va a mencionar todo eso. Mira, si la entidad modifica, entonces usted va a emitir un nuevo informe. O si el país no le prohíbe emitir un nuevo informe, entonces usted ¿qué va a hacer? Va a ajustar su informe, va a rectificar su informe. Sobre todo contando lo que va a pasar. Pero en este caso es cuando sí se modifican los estados financieros. Pero lo complejo es cuando no se modifican los estados financieros. ¡Ah, qué difícil! Porque cuando no se modifican los estados financieros, entonces dice lo siguiente. Dice, si el informe de auditoría ya se hubiera entregado a la entidad, el auditor notificará a la dirección de los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad, mira, que por favor no divulguen, que por favor no lo envíen, por favor, esos tienen esos $500,000 de más. Y si los divulgan, pues me va a tocar escribirles a los que reciben ese informe que no confíen. Eso es lo que va a decir la norma. Y luego estos párrafos que ya por tiempo no podemos leer, estos A16 y A17 le va a decir, es mejor que se busque un abogado. Aquí es mejor que se busque un abogado. Así dice la norma, busque asesoría jurídica. Porque si se van a divulgar y contienen una información incorrecta, inexacta, inapropiada, no, aquí usted va a tener muchos líos jurídicos. Busque, por favor, una asesoría de un abogado. Y tiene razón, porque si yo les estoy diciendo no los publican así y los publican, bueno, qué complejo. Y luego viene el último momento. El último momento. Estoy viendo la presentación, perdón. Aquí está. Estaba leyendo esto. Se quedó pegada la pantalla. Gracias, Jason. De que si el informe ya se hubiese entregado, usted dígale que no deben divulgarlo. Pero si a pesar se publican, entonces tome las medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Decirle a esos terceros, ojo, esto está mal. Listo. Gracias, Jason, que se quedó pegada ahí la presentación. Y luego viene el tercer y último momento. Un momento más complicado todavía,
Porque ya las autoridades conocen los estados financieros. Ya la administración de impuestos o de ingresos ya conoce los estados financieros. ¿Qué pasa aquí? Es muchísimo más difícil. Es el tercer momento. Cambio a la presentación. Aquí está la presentación. Cuando ya están publicados los estados financieros. Y entonces imaginemos, ya los conoce la superintendencia, ya los conocen las autoridades y se entera usted de algo. Ojo, se entera, no es que estaba buscando la información porque usted no es responsable. Se entera usted de algo. Entonces la norma va a decir, vamos a tomar las mismas acciones, pero aquí ya es más complicado. Dice la norma lo siguiente. Aquí está. Hechos que llegan a conocimiento con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados, el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos. Lo mismo que decía en el momento número 2. Sin embargo, si una vez publicados llega a su conocimiento algo que de haberlo conocido en la fecha del informe, pudiese haberle llevado a rectificar el informe. Claro, yo me entero de algo, ya cuando eso lo tienen las autoridades, pues si yo me hubiese enterado de eso, no emito una opinión limpia, no les dejo publicar los estados financieros. Entonces, ¿qué debe hacer ahí el auditor? Y aquí pudo pasar, con posterioridad a la publicación, pudo pasar 3 años, no sé, 2 años, 1 año, 5 meses, después de que ya la autoridad tenga esos estados financieros, no lo sé. Vamos a poner un caso trágico, 3 años pasaron. Y usted se entera de algo de 2019 que afectó los estados financieros de 2019. Entonces dice la norma, bueno, Daniel, el protocolo es el siguiente. Como usted se enteró de algo, vaya y hable con la administración. Es lo que dice aquí. Discuta la cuestión con la dirección. Mire si es necesaria la modificación de esos estados financieros y pregúnteles, por favor, indagación o entrevistas igual. Pregúnteles cómo van a ajustar los estados financieros. Entonces, nótese que se repite lo mismo del anterior momento. Hable con ellos, mire a ver si se requiere ajuste. Si sí se requiere ajuste, pregúnteles cómo van a hacer esa reexpresión de los estados financieros. ¿Cómo van a hacer esos ajustes? Y entonces viene igual. ¿Qué pasa si sí se modifican? Que es el lado bonito de la historia. ¿Y qué pasa si no? Y si ellos no quieren modificar los estados financieros. Termino con lo siguiente. Si la dirección cambia los estados financieros, usted esté muy pendiente. Dice, aplicará los procedimientos de auditoría necesarios. Revise las medidas y mire qué importantes son estas medidas. Revise las medidas, qué buen párrafo este 9, voy a señalarlo aquí. Revise las medidas por la dirección para garantizar que se informe de la situación a cualquier persona que haya recibido los estados financieros anteriormente publicados, o sea, los que están mal, junto con el informe de auditoría correspondiente. Entonces, si pasaron 2 años, 1 año o cualquier tipo de tiempo, entonces la administración es la que debe decirles a las autoridades y a todos los que pudieron haber recibido esos estados financieros, nos equivocamos. La verdad, nos equivocamos. Y los nuevos estados financieros son estos. Y también quiero presentarles el nuevo informe de mi auditor. Ya hicimos los ajustes. No me pregunten cómo, ¿no? Dice la administración, pero ya hicimos los ajustes. Listo. Y luego el último caso. ¿Qué pasa si la administración dice no vamos a ajustar los estados financieros? Eso ya pasó hace mucho tiempo, Daniel, lo siento, pero no. Entonces, dice el párrafo 17, que es un párrafo muy fuerte, muy fuerte. Dice lo siguiente. Y también aplica cuando se reexpresa. Así es, Dayana. Dice este párrafo 17. Último párrafo. Si la dirección no adopta las medidas, o sea, ya saben que tienen que ajustar, pero no adoptan las medidas, no modifica los estados financieros, no los modifica. Es lo que dice. El auditor notificará a la dirección a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad,
que tratará de evitar que a partir de ese momento se confíe en el informe de auditoría. No sé, esto yo debí leerlo muchas veces porque es complejísimo, no de entender, sino de aplicar. En la práctica es muy, muy fuerte. Miren lo que dice. Señor auditor, como ellos no van a modificar los estados financieros, mira, no los van a modificar. Entonces usted dígales, pues yo le voy a escribir a todos, ojo, todos los que recibieron el informe, mi informe, que está mal, por cierto, porque yo no debiera dar opinión limpia porque, mira, no me enteré de esto. Que se confíe en ese informe. Yo le voy a escribir al banco, a la superintendencia, al ministerio, a la dirección y a los servicios de rentas nacionales que no confíen en mi informe. Yo, mire, no sé, otra vez. Dice que tratará de evitar que a partir de ese momento se confíe en el informe. ¿Quién va a decir eso? El auditor. En otras palabras, que se confíe en el mismo. Sí, que ese informe se fue así y que está mal porque ellos no hicieron un ajuste y que tienen que hacerlo. Ya tenemos pruebas, evidencia de que tienen que hacerlo. Esto es muy fuerte en la práctica porque afecta la reputación. Imagínese usted escribiéndole a la superintendencia, mira el informe de 2019, no confíen en ese. No confíen. ¿Por qué? Porque es que quedó mal. Y mi informe, y mi opinión también quedó mal. Mi informe contiene una opinión que quedó mal. Entonces, en esta primera parte, es como un ejercicio de persuasión. Dígales que usted va a escribirles, dígales, pero realmente no es que usted le envíe la carta. Persuádalos y dígales, por favor, corrijan, porque si no, yo tengo que hacer esto. Pero si a pesar de dicha notificación, yo diría, si a pesar de dicho ejercicio de persuasión, la dirección se mantiene en pie, así voy a decirlo. La dirección, los responsables del gobierno de la entidad, aún en su necedad, en su terquedad, no modifican los estados financieros, no adopta las medidas, entonces ya le dice, pues ahora sí, le toca que lleve a cabo las actuaciones adecuadas para tratar que se confíe en su informe, señor auditor. Con esto termino. Y le agradezco, son las 8:09, hemos tardado 1 hora. Entonces, hago el resumen típico. Quedaron varias guías pendientes, pero hago el resumen típico de la NIA 560. NIA 560 habla de 3 momentos. No habla de qué requiere ajuste, qué no requiere ajuste. Y eso puede ser como una decepción para las personas. Tal vez estaban buscando, esto requiere ajuste, esto requiere revelación. No, eso está en la norma de contabilidad. Eso búsquelo, por favor, en la norma de contabilidad, NIC 10, que allá le va a decir, es una norma muy corta. Resumen. Primer momento sí hay responsabilidad. Primer momento hay que estar con una lupa, con un microscopio pendiente de qué pudo pasar en 2019 que me entere en 2020. Segundo momento y tercer momento, más complicado, aunque no es mi responsabilidad, salvo que me entere. ¿Y qué pasa en ese segundo momento? Pues tengo que hablar con la administración. Tengo que decirles, por favor, modifiquen. En el segundo momento aún se pueden hacer cosas, no se ha publicado. En el tercer momento, más complicado, ya se publicaron. En ambos van a haber cartas diciendo, mira, yo voy a decirle a las personas que no confíen en mi informe porque así se fue y se fue incorrecto. Entonces, termina el club de lectura de la NIA 560, agradeciéndoles. Vamos a leer unos comentarios. Dice Alex, si se corrige un estado financiero de hace 3 años, significa eso. Imagínense eso, Alex. O sea, no se ve en términos prácticos cómo sería eso. Tiene que ser un ajuste tremendo, ¿no? Pero sí, si se modifican los estados financieros de hace 3 años, los siguientes deben corregirse, Alex. Dayana dice, pero si el auditor ya no trabaja para la empresa, aún tiene que hacer esa comunicación, Dayana. Lo más probable es que ya no trabaje para la empresa 2 o 3 años después. O puede ser que sí. En ese caso, la norma no impone una obligación. Si el auditor sigue con relación contractual, jurídica, no. La norma dice, hágalo, tenga o no relación. Muy, muy complejo, Dayana, bastante complejo. Porque imagínense una carta diciendo, no confíen en mi informe. No confíen en mi informe. Daniel, pero de acuerdo a esta norma en sí,
En cierta forma, la responsabilidad de auditor está en todos los momentos hasta el tercer momento. Sí, o sea, responsabilidad que tenga que hacer él, primer momento. Pero las otras responsabilidades es si me entero. Si me entero, si me entero sí tengo que hacer cosas. Si me entero, tengo que hacer cosas. Pero en el momento 2 y en el momento 3 no tengo que hacer un esfuerzo por enterarme. O sea, no, si llega mi conocimiento, pero si no, pues no pasa nada. Nunca pasó nada. Aquí sí tengo que hacer un esfuerzo, el INEI, por entender qué pasó y por entender cómo lo ajusto. Esa es la explicación. Listo. Bien, una niña más. Tomamos una hora en leer esta norma. Faltaron guías, faltaron párrafos, pero espero que lo más importante haya quedado claro. Para mí fue un placer acompañarles. Si no hay no hay alguna pregunta o comentario, invitarlos a los próximos clubes de lectura de las NIF para las pymes y de las normas. Vamos a tratar de leer todos. Así que, pues, muchísimas gracias, muy amables y nos vemos en la próxima. Saludos a Henry desde Guatemala. Un abrazo grande a Ezequiel, a Alex, a cada uno de los colegas que se conectan. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao y que estén muy bien. A Joaquín, un abrazo grande. Chao, Franci, gracias, muy amable. Con mucho gusto, un placer.